Hubo un tiempo en que toda esta profusión y confusión de materia no existía. No había nada, ni materia, ni radiación, ni espacio, ni tiempo. Algunos rechazan esta teoría, pero la mayoría de los cosmólogos están de acuerdo con ella. El universo nació a partir de una gran explosión inicial llamada en inglés Big Bang. Pero mientras que esta teoría nos puede explicar el cómo, no tenemos ni idea del por qué. A partir de una gran explosión inicial, a partir de una singularidad infinitesimal, el universo estalló. Pero ello no sucedió en el espacio porque aún no lo había, sino que la explosión creció en sí misma mediante un proceso de inflación. Hoy, esa expansión continúa, y así comprobamos que el espacio entre las galaxias aún se va ensanchando. El Big Bang sucedió hace unos 14.000 millones de años. En la primera trillonésima de segundo, el tiempo, el espacio y la materia crecieron cientos de millones de veces, hasta ocupar solo un volumen inferior al tamaño de un átomo. Entonces, en apenas otro instante, y de manera más sorprendente, volvieron a crecer y ocuparon ya tanto espacio como una galaxia. El universo era una sopa, tan caliente que la energía generó la materia y la antimateria como partículas con una gran masa. Al desintegrarse en partículas más ligeras, la materia triunfó sobre la antimateria con una abundancia proporcional de 1 entre 1000 millones, que fue lo suficiente como para crear el cosmos que conocemos. Por entonces, la temperatura ya había decrecido a 1 billón de grados centígrados. Cuando esta era terminó, el universo tenía apenas 10 millonésimas de segundo de edad. Los físicos simulan esa era mediante unos sistemas de aceleración de partículas. En ellos, 2 anillos aceleran las partículas llamadas iones pesados en direcciones opuestas. En las intersecciones entre los anillos, a una velocidad cercana a la de la luz, los haces de iones chocan con una enorme energía, produciendo lluvias de partículas subatómicas. Este acelerador, situado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en los Estados Unidos, tiene 4 kilómetros de diámetro. Dentro, durante solo un instante, se alza el telón del universo primigenio. Estamos en un plasma de partículas subatómicas, de quarks y gluones. Una milésima de segundo después de la gran explosión o Big Bang, los quarks y los gluones formaron los protones y los neutrones. Y entonces, al cabo de solo un segundo, y con una temperatura de 1000 millones de grados, los protones y los neutrones formaron los núcleos atómicos. 3 minutos después aparecieron ya los primeros elementos como el hidrógeno, el helio y un poco de litio. Los electrones, aquí en azul, fueron capturados durante los 350.000 años siguientes en órbitas cerradas alrededor de los núcleos atómicos. La temperatura había descendido ya hasta solo 3000 grados. Cuando los electrones fueron encerrados dentro de los átomos, dejaron de bloquear el paso de los fotones portadores de luz. De repente, la niebla se despejó y el universo se volvió transparente. Y así comenzó la era dominada por la materia. De las nubes de gas de hidrógeno y helio se formaron las galaxias. Las galaxias formaron cúmulos y los cúmulos filamentos. Y así ha seguido hasta ahora, siempre en expansión, enfriándose poco a poco. Esta expansión es la principal prueba que apoya la teoría del Big Bang. Pero aún hay más. 350.000 millones después de la gran explosión inicial, justo cuando el cosmos se hizo visible, una radiación impregnó todo el universo. Se la conoce como la radiación del fondo de microondas. Fue descubierta por casualidad en el año 1965 como un débil silbido. Esta antena lo captaba en todas las direcciones del cielo. Cuando esta radiación fue emitida, el universo se había enfriado desde casi un calor infinito a apenas 3000 grados de temperatura. Se originó como una radiación ultravioleta, pero su frecuencia se fue desplazando hasta las microondas a medida que el universo se expandía y se enfriaba. Actualmente la temperatura cósmica está justo por debajo de los 270 grados centígrados bajo cero. En 1992, COBE, el explorador cósmico del fondo de microondas, fue uno de los primeros instrumentos que lograron descifrar el silbido de estas microondas. Tomó la temperatura de todo el cielo y mostró en diferentes colores las diversas fluctuaciones de temperatura que había en él, de apenas unas pocas millonésimas de grado.
Este otro lanzamiento, efectuado en el año 2001, permitió llegar a conseguir unas mediciones aún más precisas que las del COBE. La sonda, conocida como WMAP, no orbitó alrededor de ningún cuerpo, ya que se podía tambalear debido al tirón gravitatorio de los planetas. Se situó a una distancia de 1,5 millones de kilómetros, con lo cual estaba libre de las interferencias magnéticas y de microondas procedentes de la Tierra. Desde su estable entorno térmico, la sonda trabajó de espaldas al Sol, la Tierra y la Luna. Los resultados fueron notables. Tras eliminar la banda roja causada por la potente señal de nuestra galaxia, que en este estudio era superflua, la WMAP cartografió el cosmos en microondas, con el mayor de los detalles. Podemos comparar sus resultados con los del mapa del COBE, a la izquierda, que observamos borrosos. Ahora, con el WMAP, se podían observar con precisión incluso ondas muy leves. Como una piedra en un líquido, las ondas de la izquierda en aceite son distintas de las de la derecha en agua. El medio determina la onda, así como el número, tamaño y masa de las piedras. Estas ondas son como las variaciones de la densidad en el universo primitivo. La expansión que tuvo lugar tras el Big Bang no fue uniforme. La materia formó ondas y se aglutinó. El mapa de temperaturas de la sonda WMAP reveló esos aglutinamientos. Aquí estaban las semillas de las estructuras a gran escala del universo. La estructura se resolvió en un plazo de 1.000 millones de años. Las galaxias se apiñaron en torno a filamentos incorpóreos. Entre ellas, el vacío del espacio fue creciendo continuamente. Y nacieron las estrellas. En todo el universo se hizo la luz. Por todas partes el gas se condensaba y se calentaba para iniciar la fusión nuclear. Esta primera generación de estrellas era más caliente, más brillante y más masiva que la de las supergigantes de hoy en día. Ahora, varias generaciones después, las galaxias se agrupan en supercúmulos allí donde se cruzan los filamentos. Esta estructura celular ha sido determinada por las fluctuaciones que se dieron en la densidad del universo recién creado, tal como se ha podido detectar gracias a la radiación de fondo de microondas. El universo está formado por aproximadamente 50.000 millones de galaxias. La mayoría de ellas son gregarias y las vemos desde en grupos de unas pocas docenas a cúmulos de millares. Estrechamente ligadas por la gravedad, una de las más masivas es este cúmulo de galaxias. Aquí, en esta simulación, vemos la evolución de un cúmulo galáctico durante 10.000 millones de años. Observamos cómo las galaxias chocan y se combinan entre sí. La mayoría de los astrónomos creen que los cúmulos se formaron así, galaxias enanas combinándose y galaxias mayores acumulándose. En esta nueva simulación, los astrónomos han elaborado un modelo de evolución cósmica. Los telescopios pueden ver hacia atrás en el tiempo, hasta hace poco después de que se formaran las primeras galaxias. Es una historia de continuos cambios provocados por el Big Bang. Pero hasta ahora no ha podido verse la formación de las primeras galaxias, que se cree pasó aproximadamente 500 millones de años después. Los telescopios deben todavía penetrar en esas oscuras edades cósmicas. Veamos lo más lejos que podemos llegar a observar. Estamos enfocando hacia una zona del cielo aparentemente vacía, pero no, se ven puntos de luz. Cuanto más nos alejamos, más retrocedemos también en el tiempo. Podemos observar la historia de las galaxias gracias a los instrumentos instalados en el Hubble. Es como perforar y coger muestras de un trozo del cosmos en un punto específico del cielo. Tras realizar unas 800 exposiciones diferentes, esta es la imagen óptica más profunda que se ha obtenido jamás. El telescopio espacial Hubble nos mostró en ella casi 10.000 galaxias. 100 de los puntos más pequeños son las galaxias más distantes, que ya estaban formadas 800 millones de años después del Big Bang. Las galaxias con una forma irregular se formaron en épocas muy primitivas, cuando el universo era más caótico. En contraste, situada más cerca y con una edad mucho más joven, vemos en primer plano una galaxia espiral, ahora bastante común. El universo tiene muchos misterios, y uno de ellos es por qué se desarrolló la vida. Esta cadena de galaxias es otro enigma. Los astrónomos afirman que se formó hace 11.000 millones de años. ¿Cómo pudo desarrollarse una estructura tan masiva tan pronto? Este hecho desafía nuestra comprensión actual de la evolución cósmica.
Nuestra galaxia, la Vía Láctea. Probablemente su corazón sea un masivo agujero negro. Y rodeándolo, un grandioso disco en espiral formado por más de 200.000 millones de estrellas. Una multitud estelar en órbita alrededor del centro galáctico. El Sol es una de esas estrellas con su propia familia de planetas. Se halla casi a 2/3 de distancia del centro galáctico. Nuestra perspectiva de la galaxia comienza aquí, desde el tercer planeta a partir del Sol. Esta estrella y sus dos compañeras son nuestras vecinas más próximas, Alpha Centauri, a algo más de 4 años luz de distancia. La siguiente es la llamada estrella de Barnard, una enana roja situada a algo menos de 6 años luz de distancia. Sirio se encuentra a 8,6 años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Desde aquí, en Arturo, la luz tarda 37 años en llegar hasta nosotros. Incluso a 300.000 kilómetros por segundo, la luz de esta estrella doble, Capella, está en camino hasta nosotros durante 43 años. Castor, a 52 años luz de distancia. 3 pares de estrellas que se orbitan mutuamente. Mizar, otra estrella doble con Alcor en el fondo, está a 59 años luz de la Tierra. A 95 años luz vemos a Algol, una estrella binaria eclipsante. Una estrella similar es Beta Lyrae, que se halla a 300 años luz de distancia. En ella, sus dos estrellas extraen gas mutuamente en espiral a través del espacio. A pesar de la gran distancia que nos separa, estas estrellas son nuestras vecinas en la inmensidad de la Vía Láctea. Desde la Tierra vemos solo el perfil de nuestra galaxia. Desde fuera podemos darnos cuenta mejor de la escala de nuestra propia galaxia, de unos 20.000 años luz de grosor y unos 100.000 años luz de largo. Esta galaxia M83 es similar. En sus brazos espirales se distinguen áreas de color rosado, donde nacen estrellas. En nuestra propia galaxia, una región así la hallamos en la nebulosa de Orión. Allí, calientes estrellas recién nacidas hacen brillar intensamente el gas circundante. Serían como guarderías estelares con nubes de hidrógeno que se colapsan por su propio peso, elevando su presión y su temperatura. Cuando el núcleo de una nube adquiere suficiente temperatura, se inicia el proceso de fusión nuclear y nace una estrella. Podemos encontrar otra incubadora estelar en la nebulosa del Águila, con sus famosas columnas de la creación. Esta columna tiene 4 años luz de altura, un dedo de denso hidrógeno molecular bañado en la luz ultravioleta de estrellas recién nacidas. Mientras la radiación erosiona lentamente la columna, nuevas estrellas se generan en los glóbulos más densos del interior. El nacimiento de nuevas estrellas genera vientos estelares. En la nebulosa Rosetta, sus estrellas más jóvenes y brillantes están limpiando su centro. Aquí, el soplido de unas nuevas estrellas ha formado una burbuja de gas de 400 años luz de diámetro. Tan solo el viento estelar de una estrella joven y caliente ha sido necesario para formar la nebulosa burbuja. Este oscuro envoltorio en la constelación de Escorpión ha sido ahuecado por potentes vientos que emanan de estrellas recién nacidas. Los cúmulos de estrellas más viejas también limpian su entorno, empujando al gas y al polvo hacia el medio interestelar. Las Pléyades son estrellas jóvenes que todavía se están desembarazando de la tenue nebulosa de gas que las envolvía. La palabra nebulosa proviene de nube. Las estrellas nacen en nebulosas, desde las enanas rojas a las supergigantes. Cuanto más masiva es la estrella, mayor es su hambre y menor la duración de su vida. Nuestro Sol es una estrella de tamaño medio con una esperanza de vida de unos 10.000 millones de años, y no está ardiendo como algunos creen. En realidad, en su núcleo, un reactor nuclear se está convirtiendo continuamente el hidrógeno en helio. Gracias a esta reacción, a casi 15 millones de grados, la fusión nuclear desintegra 4 millones de toneladas de masa cada segundo y la convierte en la energía que hace que el Sol brille.
Pero un día, cuando se acabe el hidrógeno del núcleo, el Sol cambiará de color y se parecerá a la estrella rojo-anaranjada de este cúmulo. Aquí hay varias, se denominan gigantes rojas. Una gigante roja es una estrella moribunda. Una vez consumido el hidrógeno de su núcleo, la estrella se expande hasta alcanzar unas 100 veces su tamaño original, expulsando grandes cantidades de gas. La nebulosa de la hélice es un buen ejemplo. Aquí hay más. Las que tienen forma de anillo se denominan nebulosas planetarias porque a través de un pequeño telescopio parecen planetas alrededor de una estrella. Dentro de 5.000 millones de años, este será el destino del Sol. Cuando se acabe el hidrógeno del núcleo, el Sol perderá estabilidad y crecerá. Primero abarcará Mercurio y después Venus. En lo más profundo de su interior, el helio se fusionará para producir carbono. Grandes capas de gases serán arrojadas convulsivamente al espacio. El Sol será una gigante roja. La Tierra probablemente sobrevivirá, pero quedará totalmente abrasada. Finalmente, al expulsar sus capas externas, aparecerá el núcleo colapsado del Sol, un moribundo rescoldo, una enana blanca. Una estrella modesta como nuestro Sol tiene una duración bastante larga si la comparamos con la de una estrella más masiva. Aquí tenemos al Sol, a escala, junto a una estrella con una masa varias veces más grande. La vida de una estrella así comienza, como en el caso del Sol, convirtiendo su hidrógeno en helio. Cuando el hidrógeno se acaba, el helio se funde en carbono. La reacción que alcanza los 100 millones de grados es la fuente principal de energía en la rápida e intensa vida de una estrella gigante. Pero esta gigante, como el Sol, expirará también como una enana blanca. Solamente las supergigantes tienen un final diferente. Esta tiene 15 veces la masa del Sol. Al igual que las estrellas de menor masa, también empieza convirtiendo el hidrógeno en helio. Cuando el hidrógeno se acaba, también el helio reacciona produciendo carbono. Pero después, el carbono se fusiona para dar lugar a neón y magnesio, y cuando estos se agotan, se van generando elementos cada vez más pesados. A más de 3.000 millones de grados, cuando se fusiona finalmente el hierro, termina el fuego. La explosión es de tipo supernova. Puede ser tan brillante como una galaxia entera, una brillante expulsión de escombros estelares. En su interior más profundo, sin embargo, queda un remanente de emisión que aún radia. Compactado en menos de 20 kilómetros de diámetro, un grano de este material pesa 1.000.000 de toneladas. El núcleo de la supergigante se ha convertido en una estrella de neutrones, un púlsar que gira muy rápido, muchas veces por segundo, alrededor de su eje. La nebulosa del Cangrejo es una reliquia de supernova. El estallido que la produjo fue observado por los chinos en el año 1054. En el corazón del Cangrejo, unos anillos de materia todavía emanan de su estrella de neutrones, como se ve en esta secuencia de imágenes del telescopio espacial Hubble. En esta simulación de la estrella de neutrones del Cangrejo, la vemos expulsando materia, la cual forma una especie de anillo a su alrededor, similar a una rosquilla. Aquí vemos cómo la materia de una estrella ordinaria es absorbida por una estrella de neutrones. Al chocar la materia con la superficie de esta, se provocan enormes erupciones que expelen más energía en 3 horas que el Sol en 100 años. El estudio de tales explosiones ha revelado que hay estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo. Nuestra galaxia está llena de maravillas, como vemos aquí, en la nebulosa Carina. Nos aproximamos a una de las estrellas más grandes que conocemos, Eta Carinae. Con una masa que es 100 veces la del Sol, la estrella está expulsando materia. Una supernova en ciernes. Pero esta vez, la colosal explosión comprimirá su núcleo más allá de una mera estrella de neutrones y lo convertirá en un agujero negro. Las supernovas son la sangre de nuestra galaxia. Sus restos y ondas de choque ayudan a crear estrellas como el Sol. Sus elementos químicos están en todos los planetas y en cada uno de nosotros. Nuestra galaxia, la Vía Láctea,
Es apenas una entre las 50.000 millones de galaxias que posiblemente pueblen el universo. Este telescopio aún no ha sido construido, ni siquiera se ha decidido su ubicación. Pero cuando entre en funcionamiento, su aguda visión podría revolucionar nuestra percepción del universo. Hasta que llegue ese momento, el telescopio de mayor alcance está aquí, en una desértica cima montañosa en Chile, en América del Sur. Las 4 unidades del telescopio llamado VLT. Este telescopio está cuidadosamente emplazado bajo un cielo muy transparente, con el fin de optimizar su capacidad de visión. Los observatorios necesitan sitios secos y altos por encima de las nubes. Las Islas Canarias y las Islas Hawái son lugares apropiados para ello, debido a que el océano estabiliza su atmósfera. Cuanto menores son las perturbaciones atmosféricas, más definida es la imagen. El otro factor vital es un cielo que sea lo más oscuro posible. Es por ese motivo que los observatorios están ubicados en enclaves muy alejados de la contaminación lumínica y ambiental de las ciudades. Al incrementarse la iluminación de nuestro planeta, cada vez es más difícil hallar buenos emplazamientos para telescopios. Un telescopio imita al ojo. Al pasar la luz de un objeto a través de la lente que forma el ojo, su imagen se forma al quedar enfocada en la parte posterior, en la retina. La imagen entonces pasa al cerebro para ser procesada. Abriéndose como una flor, este es el espejo primario de un telescopio astronómico. Recoge la luz como la lente de un ojo. El espejo se monta sobre la base del telescopio, que no es un tubo, sino una estructura robusta perfectamente alineada con la óptica. El telescopio Keck en Hawái, en vez de tener un único disco de cristal, su espejo primario está formado por un mosaico de 32 espejos con forma hexagonal que forman en combinación un espejo mayor de 10 metros de diámetro. Pero, ¿cómo funciona un telescopio? La luz del cosmos se recoge en el espejo primario, desde donde rebota a un espejo secundario. Desde allí, la luz vuelve de nuevo atrás y pasa a través de un pequeño agujero en el espejo primario hasta alcanzar el punto de enfoque en la parte posterior. Este es su foco primario. El foco primario está siempre tras el espejo primario, pero puede haber otra posición focal. Tras rebotar la luz desde el espejo primario al secundario, desde este se envía a un tercer espejo que la desvía a un nuevo punto focal situado a un lado. Se llama foco Naismith y es el que vemos que se emplea aquí. Permite el uso de instrumentos más grandes y más pesados sin desequilibrar el telescopio. El punto focal es como nuestra retina, y donde se procesan las imágenes y se controla el telescopio, hace la función de nuestro cerebro. Un gran telescopio moderno como el Keck se mueve gracias a una sencilla montura, relativamente ligera. Su motor se controla por ordenador y es muy complejo y rápido. Pero un viejo telescopio como este tiene un motor simple y una montura muy pesada. El telescopio anglo-australiano es igual, una gran montura ecuatorial en una cúpula enorme. Esta es la montura ecuatorial más robusta que se ha construido hasta ahora. La última de su clase, el Hale, de 5 metros, se encuentra en una cúpula de 1000 toneladas de peso en el Monte Palomar, en California. Pero el Keck, con una cúpula más pequeña y un espejo que tiene el doble de tamaño, ha permitido un diseño más ligero de su telescopio. En el cercano telescopio Géminis llegaron aún más lejos, con una cúpula que se abre por completo. Así la temperatura del aire del interior y del exterior se iguala en menos tiempo. Esta estabilidad atmosférica es esencial para observar con nitidez el cielo. El telescopio espacial Hubble no tiene tal problema. Es un espejo de 2 metros y 40 centímetros que se halla en órbita a 600 kilómetros de altura. Las imágenes que proporciona el telescopio espacial Hubble son magníficas. Tiene un espejo de un tamaño modesto, pero como está libre de la distorsión atmosférica, ese problema queda más que compensado.
El Hubble fue lanzado al espacio en el año 1990 a bordo del transbordador espacial. Una serie de misiones regulares lo han ido manteniendo en su órbita y reparándolo. Esta misión fue la del año 2002. El encuentro fue así. El Hubble se acopló a la bodega de carga del transbordador. Primero los paneles solares del Hubble, su fuente de energía, se enrollaron como persianas, ya que debían ser sustituidos. Los astronautas prepararon entonces unos nuevos paneles rígidos, que serán más eficaces que los viejos, suministrando al telescopio energía adicional. Después, en el cuerpo del Hubble, se revisó una unidad de control de energía defectuosa.